Cuando mi hija era bebé, se resistía firmemente a dormir, moviendo constantemente la cabeza y el cuerpo en un intento de mantenerse despierta. A pesar de nuestros mejores esfuerzos por calmarla y hacerla dormir. Y tan pronto como empezaba a quedarse dormida, se despertaba sobresaltada y empezaba el proceso de nuevo. Yo sabía que su pequeña mente no podía comprenderlo, pero yo deseaba desesperadamente poder hacerle entender que necesitaba dormir. Estaba claro que estaba agotada y que necesitaba mucho descansar. Los seres humanos necesitamos descansar. Dios dio mandamientos para que los humanos, los animales e incluso la tierra descansaran. Éxodo 20, 8 a 10 dice, Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo, para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Y Levítico 25, 2 a 4 dice que dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de reposo en honor al Señor. Durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos. Pero llegado al séptimo año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos ni podarás tus viñas. ¿Qué importancia tiene el reposo? Bueno, debe ser bastante importante porque Dios no solo lo ordenó en el Antiguo Testamento, sino que incluso nos lo demostró. Génesis 2:2 dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Los mandamientos de Dios con respecto al reposo del sábado eran claros, pero creo que el significado se hace aún más claro cuando leemos en Éxodo las instrucciones de Dios cuando comenzó a proveer maná. El maná era un tipo de pan que Dios hacía aparecer milagrosamente cada mañana, mientras los israelitas deambulaban por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Una provisión milagrosa. Éxodo 16, 4 a 5 dice, Entonces el Señor dijo a Moisés, Voy a hacer que lleva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba, para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción, y todo esto lo dejarán preparado. Ahora pasemos a los versículos 23 y 24. Dicen, Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró, y no se pudrió ni se aguzanó. Cualquier otro día de la semana, cuando intentaban recoger más de lo que comerían en un día, lo que sobra empezaba a apestar y a infectarse de gusanos. Pero no el viernes. Cada viernes podrían recoger bastante para 2 días para poder descansar el sábado. Por supuesto, no todos escucharon, así que algunas personas salieron a recoger maná, pero no había nada. Dios les había dicho que el sábado sería un día de descanso y les había proporcionado lo que necesitaban para poder hacerlo.
Dios quiere que también confiemos en Él lo suficiente como para descansar, física y espiritualmente. Incluso Jesús descansaba, al igual que nosotros, mientras estuvo en la tierra en forma humana. Su cuerpo físico tenía limitaciones. Necesitaba comer y dormir. Su cuerpo a veces necesitaba descansar. El capítulo 4 de Juan nos habla de un viaje que hizo Jesús. Para viajar de Judea a Galilea, tuvo que pasar por Samaria. El versículo 6 nos dice que Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Jesús necesitaba el descanso físico y nosotros también. En Mateo 11:28 Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La palabra griega para cansados en este versículo es kopiao, y el diccionario de Vine dice que significa has trabajado arduamente, y viene de la palabra kopos, que significa un trabajo pesado que resulta en fatiga. La palabra griega para agobiados es fortizo. El diccionario de Strong dice que significa cargar propiamente como un barco o animal, es decir, figuradamente, sobrecargar con ceremonia o ansiedad espiritual. Y la palabra griega para descanso en este versículo es anapauo. El diccionario de Vine se define como hacer o permitir a alguien que cese de cualquier labor o movimiento a fin de recobrar fuerzas. Implica un esfuerzo y ansiedad interiores. Su principal significado es el de tomarse o hacer tomar un descanso, dar interrupción a la labor, dar reposo, refrigerio. Que cese de cualquier labor o movimiento a fin de recobrar fuerzas, dar refrigerio. Se cuenta la historia de dos leñadores que compitan para ver quién podía cortar más árboles. El más joven trabajaba sin parar, a toda velocidad, mientras que el mayor se detenía con bastante frecuencia, tomando varios descansos. Al final del día, para sorpresa del leñador más joven, el mayor había cortado más árboles. El leñador más joven le dice al mayor, ¿cómo puede ser? ¿Seguiste tomando descansos? El mayor respondió, durante cada descanso estaba afilando mi hacha. El descanso es muy parecido al leñador que afila su hacha. Lo necesitamos para ser más útil y eficaz. Por paradójico que parezca, tenemos que dejar de trabajar de vez en cuando para poder realizar más trabajo. Otra cosa interesante de esta historia es que el joven leñador le daba muy poca importancia a una herramienta en buen estado, sino que dependía mucho de su propia fuerza física. Confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de descansar en la voluntad de Dios nos desgasta rápidamente. Más allá en Mateo 11, Jesús dice en el versículo 29, carguen con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. A veces nuestros cuerpos necesitan descansar. A veces nuestras almas necesitan descansar. Ya sea que estemos cansados por trabajar mucho y duro o estemos agobiados espiritualmente, Dios quiere darnos descanso. Jesús nos dio un ejemplo en esto. Lucas 5:16 dice, Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Dios nos instruye a trabajar duro, pero también nos da descanso. Fomenta el descanso, pero condena la pereza.
Dios usa una criatura muy pequeña para enseñarnos una gran lección. Para ver la importancia del trabajo duro y la diferencia entre el descanso y la pereza, no necesitamos mirar más allá de la hormiga. Proverbios 6:6-9 dice: Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? ¿Qué sabemos sobre las hormigas? Bueno, son trabajadores y organizadas, trabajan juntas, preparándose para sus necesidades futuras. Probablemente hayas oído mucho sobre el trabajo de la hormiga, pero ¿has pensado mucho en su descanso? Un artículo en everythingants.com dice que se ha descubierto que las hormigas duermen múltiples y breves episodios a lo largo del día. Estos suelen durar entre 1 y 6 minutos cada uno. Cada día tienen en promedio entre 90 y 250 episodios de sueño. Esto significa que colectivamente las hormigas pueden dormir hasta 9 horas en un solo día. Incluso el insecto, que frecuentemente es elogiado por su arduo trabajo, descansa regularmente y no se lo considera perezoso. ¿Por qué? ¿Cómo se puede diferenciar entre descansar y ser perezoso? Un artículo de la Coalición por el Evangelio lo expresa de esta manera: la pereza procrastina y evita nuestras responsabilidades. El descanso nos revitaliza para asumir esas responsabilidades. ¿Estás físicamente cansada? ¿Agobiada espiritualmente? Dios quiere darnos descanso y revitalizarnos. La pregunta es, ¿se lo permitiremos? Vamos a confiar en que Dios proveerá si dejamos de trabajar. ¿Vamos a confiar en que Él nos proporcionará lo que necesitamos? ¿O vamos a trabajar hasta el cansancio tratando de proveernos a nosotros mismos? ¿Vamos a ver el valor de descansar del trabajo y pasar tiempo con Dios? ¿Le entregaremos nuestras cargas espirituales a Él? ¿Confiaremos en Él para que proporcione descanso a nuestras almas cansadas? Dios quiere darnos descanso físico y espiritual. La única pregunta es, ¿se lo permitiremos?